Ya estamos en comunicación con otra invitada para conversar sobre la actualidad del día a día. Bienvenida a la mañana de Contacto Inicial nuevamente, Aida Beatriz Ayala, diputada nacional por la UCR. Walter y Martín, les saludamos. ¿Cómo le va? Sí, buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día a la audiencia. Bueno, diputada, sabemos que anda aquí por Resistencia, que está trabajando y mucho para conocer un poco nuestra realidad, obviamente el impacto de la pandemia y las circunstancias que conllevan también en lo económico, en lo social. ¿Qué ha podido ver o qué ha podido recabar de los grupos que ha tenido la oportunidad de hablar y recorrer y obviamente charlar sobre las distintas situaciones de nuestra provincia? Sí, estuve lógicamente en los barrios, digamos, en toda la zona sur. Estuve en el Zampa, después estuve también en el barrio chino, que está allá en la zona norte. Estuve en Villa Prosperidad, en el circuito 5B, el asentamiento Luz y Esperanza. Y bueno, y en distintos lugares que tienen que ver, ¿no?, con las demandas de la gente, porque el territorio es digamos lo que valida, ¿no es cierto?, el sentir de la gente, porque no es lo mismo escuchar la radio, mirar la televisión o percibir, ¿no?, o venir a visitar solo el interior. Y la verdad que la pobreza estructural que ha impactado, que ha pegado en el Chaco como consecuencia, ¿no es cierto?, de esta pandemia, no de la pandemia en sí, sino luego de la caída brutal del empleo, es lo que ha impactado. Si bien se nota y se siente, por ejemplo, en Fontana, que nos decían que fue la época en que más consumo tenían ahora en esta situación, y que la construcción ahí en esa localidad, ya que ellos no podían venir a Resistencia, bueno, el mercado interno creció, ¿no? Pero de igual manera prosperaron, por ejemplo, los merenderos que antes siempre teníamos en el 2015, estoy hablando, y antes, cuando fui intendente, era el programa de desarrollo social Volver a Casa. ¿Por qué? Para que la gente pueda volver a comer con su familia, y eso como que se habían cerrado bastante los comedores. Si bien la pobreza siempre existió, no el dolor que se siente hoy en contacto con la gente. Y la gente habla del día a día. A la gente no le interesa otra cosa, le interesa cobrar la IFE, le interesa el Estado presente, y en todos los lugares reclaman, además de las calles, del ripio, etcétera, ¿no?, que es un tema ya recurrente en el municipio, y que yo siempre les explico que nosotros no somos más gobierno, pero que es el día a día, es la falta de alimentos para los niños, y no solo para los niños, sino también para la gente grande. Es el sacrificio que se ha vuelto, y esto ha pegado en todo el país, lógicamente, yo diría en el mundo entero, pero en la Argentina tan vulnerable, también en el estado que estábamos, y en el Chaco, que es una de las provincias más pobres del país. Entonces acá, la verdad que es un dolor, ¿no?, recorrer, pero es nuestra obligación y nuestro trabajo estar al lado de la gente, para luego todas las vivencias de acá de Resistencia del interior convertirlas en leyes. Es decir, yo quiero ir al interior, sí, hay que ser cuidadosos, porque si acá estamos en un plan de desescalada con limitaciones, somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo para que la gente pueda cumplir también, porque si no somos privilegiados, que hacemos lo que no es lo que queremos, lo que es nuestro trabajo, y desobedecemos las reglamentaciones vigentes. Así que hace muy pocos días me voy a quedar un tiempo, lógicamente, porque pude venir luego de las medidas que se tomaron a nivel nacional, donde era imposible trasladarse desde Buenos Aires acá, y a mí me agarró este encierro en pleno Buenos Aires. Y además la lucha nuestra para que las sesiones sean otra vez normalmente presenciales, ¿no? Exactamente. Bueno, está mi compañero Walter Daniel Mespulet también, que le va a saludar. Buenos días, Aida, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Walter? En esta recorrida que has realizado, justamente vos decías por los barrios Zampa, por el barrio, digamos, chino, allí detrás de lo que es el Prado Asturiano, ahí también allí en Villa Prosperidad, seguramente has caminado por lo que es el lote 202 y 203, seguramente allí zonas muy pobres y con muchísimas necesidades.
¿cuáles fueron los principales reclamos que has juntado en esta recorrida que has realizado en la zona? Y es comida lo que piden, es el poder comer, es el poder alimentar a los chicos. Son merenderos que están a fuerza de pulmón, donde no llega el Estado. Por supuesto, nosotros dijimos, estábamos con el concejal Lino Ortiz, y bueno, hay gente que está orgullosa de poder de poder recabar, digamos, pan y leche con los vecinos. Yo les decía que ese es el rol del Estado y que no tienen que tener vergüenza en pedir ni pruritos, porque esto no tiene color político, porque si quien fue elegido intendente o se postuló para gobernador o presidente es para solucionar los problemas, cualquiera sea de la Argentina, ¿no? Y en la situación que esté, o en este sentido, pegada tan fuerte por este fenómeno que nadie lo esperaba a nivel mundial. Entonces es el día a día, entonces no se puede ir a hablar de otra cosa, porque es lo que hoy le duele a la gente, y lógicamente ni siquiera la falta de empleo es una consecuencia. También encontramos jóvenes que estudian y trabajan, que tienen que, digamos, que lógicamente le cuesta un esfuerzo, pero bueno, eso está bien que lo hagan. Hay sectores que sí, hay sectores que son cooperativas, que estaban limpiando, por ejemplo, desagües en la zona de Villa Facundo, y está muy bien, están trabajando. Nos hablaron de su trabajo, bueno, de la tarea que están haciendo. O sea, también hay buenas noticias, también hay gente con esperanza, también, digamos, pero es lo otro es lo más fuerte, ¿no? O sea, y después la falta, o sea, que necesitan más arreglo de calles, que lógicamente, bueno, todos los que vivimos acá sabemos la situación en que está la municipalidad, y bueno, y la falta de servicios que hacen, que bueno, que eso es una constante también en las gestiones, ¿no? Y bueno, me piden que interceda para todo ese tipo de cuestiones. Aida, justamente después de haber estado varios años al frente de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, ¿cómo ves hoy la gestión del actual intendente municipal? Bueno, fueron dos gestiones que se sucedieron, una gestión, bueno, en 9 meses, 8 meses, 7, que es una eternidad, que se sucedieron luego que yo salí de la intendencia, y la verdad que las situaciones completamente diferentes, los reclamos eran otros, teníamos una ciudad totalmente enriqueada que había que mantenerla, ¿no? Hoy se están haciendo algunos ripios, pero o sea, pasó mucho tiempo, y los ripios, o sea, una calle enriqueada dura un año, entonces es como que ha decaído fuertemente. Y sí, y la pandemia que cambió la vida, yo recuerdo las estudiantinas, bueno, igual la decisión de cada intendente, porque yo no sé si el año pasado tampoco hubieron estudiantinas como esas que teníamos nosotros, que deberían hacer políticas de Estado, porque no eran fiestas, era el contacto con los jóvenes en el día a día durante todo un año, y donde se trabajaban con docentes, digamos, con las familias, y con los jóvenes, ¿no? Y toda esa generación la recuerda. Ahora hay otra generación que viene después, que seguramente de pequeño fue a ver con su familia. Bueno, todo eso se extraña, obviamente, porque eran ámbitos de contención de la familia, ¿no? Como eran los encuentros que se generaban en la Laguna Argüelles y en distintos lugares. Y bueno, hoy seguramente se están haciendo, pero hay cosas masivas que no se pueden hacer también por el tema de la pandemia, y no se puede evaluar desde ese lugar como similar, sino como una gestión totalmente diferente en situaciones diferentes, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre el impuestazo famoso aplicado por el municipio capitalino? Bueno, yo no conozco demasiada la cantidad de números, pero sé que ahora, bueno, que la justicia falló en contra, o sea que digamos, esto se ha podido revertir, y han presentado una propuesta alternativa que excedía el 50%, creo, más de lo que se había propuesto, y que eso fue aprobado por los ediles de ambos partidos políticos, tanto del radicalismo como digamos como del oficialismo.
Entonces, digo, es verdad que todo se ha incrementado, pero son momentos difíciles, tanto para incrementar los impuestos, lógico, como para crear nuevos impuestos, cuando nosotros estamos hablando de que siempre tuvimos una gran presión tributaria como país y como provincia, y que lo que tenemos que hacer es, sacar esa presión que tenemos, que no es solo en la municipalidad, esos son otros impuestos, pero también se suman los de la provincia y los impuestos nacionales, que son muchísimos. Pero, lógicamente, en este contexto, creo que es muy delicada la situación por todo lo que nos toca vivir en este momento, y al sector más vulnerable en realidad yo no he escuchado que se haya reclamado, pero sí la gente que tiene propiedad, que paga sus impuestos, que paga la luz, que paga, es decir, hay una falta de equilibrio que se fue profundizando, y bueno, la verdad es que yo digo, hay que aumentar a veces, y no es nada gracioso, nosotros lo hemos hecho, pero hay que ser cuidadosos en estas circunstancias, cuando todo está cayendo y cuando nos pegó tan fuerte la recesión y la falta de empleo. Entonces, ¿cómo hace la gente? Reitero, la necesidad que se plantean es comer. Así que es un problema que lo tiene que solucionar el intendente, y que fue electo por la voluntad popular. Entonces no voy a venir yo, como cuando a mí me preguntan y los vecinos se quejan, entonces le digo, pero este es el resultado, o sea, cada acción nuestra tiene una consecuencia, y bueno, a algunos les puede gustar o no gustar, pero la verdad es que lo votaron y hoy tienen un intendente y tienen un gobierno provincial y nacional que es fruto de la voluntad popular. Entonces nosotros como oposición decimos, queremos cambiar la situación. Bueno, cuando también éramos gobierno, bueno, la gente siempre, y está bien que así sea, que nos exija excelencia, ¿no? Diputada, en cuanto a su trabajo como legisladora nacional, ¿cuáles son sus proyectos más actuales y en qué viene trabajando para lo que corresponde obviamente en este periodo de pandemia? Sí, ustedes saben que la tarea del legislador, en principio los legisladores, tanto provinciales, nacionales, locales, siempre es una tarea más desprestigiada porque no se ve en forma inmediata y no se da respuesta, no es en día a día, es como que se trabaja para el futuro y más en la nación. Ahora hemos conformado el bloque Chaco con los distintos partidos políticos que ha convocado el gobernador, donde estamos trabajando para el presupuesto 2021, donde lógicamente, y en eso voy a coincidir con el gobernador, nosotros vamos a pedir todas las obras que el Chaco requiera, donde está el puente Chaco Corrientes, que es una necesidad. También para las universidades, entonces ese presupuesto nos va a convocar esta semana, como también nos va a convocar a analizar ese otro proyecto que ha presentado el presidente, que es este nuevo impuesto, ¿no es cierto?, para los que más tienen, o sea, para los ricos, que él se llama así, que ahora lo voy a leer punto por punto, que ya en principio decimos nosotros, nosotros queremos que paguen los que son evasores, los que están en paraísos fiscales, pero el que tiene dinero, el que está dando empleo, el que tiene que ser el futuro para toda la gente que quiera trabajar en forma independiente, no podemos seguir gravándolo. Entonces también esa es una realidad, y una realidad es que el 70% está en el Estado desempleado y un 30% inversiones privadas. Y nosotros necesitamos del sector privado y que el campo siga fortaleciéndose, porque es el camino que nos va a llevar a ponernos de pie nuevamente. Y nosotros estamos trabajando en proyectos, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema sanitario, con un incremento de 30% del salario para el sector de salud, tanto público como privado, porque toda esta pandemia estaba al descubierto, ¿no?, la precarización del sistema, más allá que nosotros tenemos recursos humanos valiosos acá en Resistencia. Después también estamos trabajando para la eliminación de impuestos sobre todo a la zona rural, ¿no es cierto?, estos impuestos nuevos sobre contribución de mejoras que se han creado para
vecinos de la zona de la Ruta 3 y de la Ruta 9. Sí, También sí. hemos presentado proyectos y estamos pidiendo explicaciones, y los temas van pasando por los hechos de vandalismo que ha ocurrido en el sector agropecuario, que al Chaco no le pegó tanto, pero sí a otras provincias, ¿no? Y después está también ayuda, lógicamente, para este estado de emergencia en el que se encuentra el Chaco, por la cantidad de incendios que se producen en este tiempo y en esta sequía. Y en definitiva, acompañar cada una de las prioridades que plantea el gobierno de la provincia y que es beneficioso para el Chaco. Como otro de los temas que también hemos trabajado muchísimo es en esta pandemia COVID, con el tema del COVID, Sí. que estamos diciendo que tiene que ser declarada por ley, o sea, ser incorporada en la ley como enfermedad profesional, para que cubran, ¿no es cierto?, las obras sociales a todo el personal de salud y también administrativo como policial, que está incluido, y que son factores que están en la trinchera y en la prevención. Así que, bueno, también acompañamos más de 500 proyectos, porque lo que tiene es que trabajamos en forma articulada y en forma, o sea, de toda esta situación, bueno, nos obliga y nos interpela a trabajar mucho más, ¿no? Más allá de que nosotros somos minería como Juntos por el Cambio en el Congreso, y quien decide la agenda, pero como en todos los gobiernos, es el presidente de la Cámara y el presidente de la Nación. Es decir, nosotros hemos presentado 500 proyectos, entonces por eso digo, el Congreso trabaja para futuro, ¿no? Y resolver esos temas, y quien debe imponer la agenda, o impone siempre, es el Ejecutivo. Por eso es que ahora se impone el tratamiento del presupuesto, y también va a haber una sesión virtual o nuevamente telemática, porque esto fue prorrogado. Reitero, nosotros queremos presencial, porque todo es un bochorno cuando estamos hablando de las telemáticas, ¿no? Diputada, justamente en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación se estaba tratando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, algo muy importante, digamos, para lo que tiene que ver los fondos que van destinados a nuestros jubilados y pensionados nacionales, y para todas aquellas personas que justamente se encuentran en actividad y que son el futuro de sus jubilaciones. ¿Cuál es su opinión sobre los préstamos que se realizan a través de ANSES y que en definitiva van en desmedro de lo que es la sustentabilidad de este organismo previsional para la utilización de estos fondos, enviándolos a las provincias? Sí, este es un proyecto del Ejecutivo, y nosotros acompañamos lógicamente con algunas diferencias, y lo que estamos planteando es que estos fondos de garantía tienen que ser los más, digamos, serios, los más consolidados posibles, porque justamente es el reaseguro para los jubilados y para el sector más vulnerable. Entonces hay despachos en disidencia, pero también el sistema electrónico a nosotros no nos permite el debate, y el debate debe ser con cambios de reglas de juego que no están en el reglamento. Por eso exige un cambio de reglamento, donde estos debates también tengan que ser más concretos, ¿no? Y estas sesiones no sean tan prolongadas, que son 20 horas de sesiones. La verdad que sería mucho más útil si fueran sesiones todos los días, porque ningún ser humano puede estar en su pleno conocimiento 20 horas debatiendo el mismo tema, ¿no es cierto?, diciendo lo mismo, y sin dormir hasta las 6 de la mañana, cuando podríamos trabajar todos los días en un tema distinto y tener sesiones presenciales o algunas telemáticas, pero pero así más concretas, ¿no es cierto?, para ir resolviendo de algunos tantos temas y tan graves como se plantean, y como además el tema de los jubilados, que han perdido totalmente el poder adquisitivo, y que son los jubilados nacionales justamente los que han sufrido este gran recorte, que a nosotros nos costó muchísimo cuando se aprobó esta fórmula jubilatoria, que luego fue por decreto rechazada, y hoy depende del Poder Ejecutivo Nacional su incremento o no.
Diputada, hablando justamente de la última sesión legislativa en diputados donde se trataba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se suscitó este hecho lamentable por este diputado salteño Ameri. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación generada, digamos, por esta, digamos, ya falta de respeto prácticamente a no solamente al cuerpo legislativo, sino todo al pueblo argentino? Sí, al pueblo argentino. Bueno, la verdad que fue lamentable y repudiable. Y es el resultado justamente de digamos, de tanto preservar, entre comillas, ¿no es cierto?, a los diputados. Nosotros somos trabajadores esenciales, por lo tanto tenemos que trabajar. El presidente de la Cámara, y se le ha dado facultades para que encuentre el ámbito adecuado para que podamos sesionar, pero porque nosotros esto cómo solucionamos, no con menos política, porque también empieza la antipolítica para que están los diputados. El Congreso tiene que estar y tiene que sesionar para que ningún gobierno se convierta en una dictadura, donde nosotros tenemos que prestigiar al Congreso de la Nación, y se prestigia desde el trabajo, se prestigia desde las actitudes, y la verdad que es mucho esfuerzo, y igualmente en la historia nuestra siempre estuve prestigiado. Entonces imagínense con hechos como estos, que son totalmente intolerables y que no pueden convertirse en una anécdota, ni tampoco pueden ser digamos tomados como jolgorio en ninguna situación que ocurra en la Cámara de Diputados. Y yo creo que tenemos que ser más serios quienes conducen incluso las sesiones, ¿no? Que no tiene que dar lugar ni a la chacota, ni al amiguismo, o sea, tiene que ser más serias, como la llevaba el anterior diputado, que lo que yo observo es una crítica constructiva a esta conducción, más allá de la situación, digo, que nos toca vivir, e insisto nuevamente, y lucho por ello, para que las sesiones vuelvan a ser presenciales, porque en esta tecnología a veces no la conocemos bien, y tampoco es una justificación, porque nosotros tenemos que honrar el Congreso. Honrar el Congreso significa sentarnos en nuestro escritorio, en nuestra casa, en donde estamos, y como si estuviéramos en la banca a escuchar. Se puede tomar agua, se puede tomar un té, como se hace en el Congreso, pero no se puede tomar un whisky, no se puede estar durmiendo, no se puede, porque eso no se hace en el Congreso, y menos estas actitudes que son inmorales y que afectan a todo el pueblo. Entonces, ¿qué dice el ciudadano común? Miren lo que hacen los diputados y nosotros no podemos comer. Es una vergüenza realmente, y lógicamente que merecía ser expulsado. Ahora hay toda una serie de requisitos para que esta comisión trabaje en la expulsión, que seguramente se va a dar. Y también cuando, nosotros y todos y cada uno de los diputados no venimos así en un plato volador, en un repollo, sino que nos elige el pueblo y tiene que dar explicaciones a su pueblo. Entonces el pueblo lo eligió, una persona con antecedentes ya de acoso sexual, de violencia de género, de ser barra brava. Entonces también el pueblo, los ciudadanos, tenemos que reaccionar y tenemos que pensar, si bien hoy nos agobia mucho más otra situación, cuando a la gente se le habla de elecciones y la verdad que no quieren saber nada, salvo que sean elecciones que le toquen hoy en este momento, en el día a día, ¿no? Usted hablaba recién justamente de la conducción de la Cámara, que hoy está a cargo, digamos, de Sergio Massa. Prácticamente hace referencia al buen desempeño que tuvo Emilio Monzó al frente de la Legislatura Nacional, ¿no? Bueno, a mí se me hace natural comparar, ¿no? Porque yo llegué en un momento ya terminando la gestión de Monzó, que era una persona muy seria, y desde ese lugar imponía cierto tipo de respeto, ¿no es cierto? O sea, los chistes y todo ese tipo de cosas no se pueden dar en un, digamos, en medio de un debate, porque, bueno, pero cada uno tiene su impronta y su personalidad, es la forma de ser del presidente, ¿no? Que por otro lado y en otros ámbitos sí se maneja así, está muy bien. Entonces seguramente empieza a relajarse todo el cuerpo, pero que tiene que ver, o sea, el cuerpo colegiado, digo,
pero tiene que ver con las actitudes y las responsabilidades de cada uno. No es responsabilidad del presidente que un diputado haya hecho eso, porque la verdad que él está siempre atento y fue quien pudo detectar, porque tiene la visibilidad posible de todos los diputados que se encuentran en ese momento en distintos lugares de la Argentina sesionando virtualmente. O sea, nosotros desde la computadora vemos a 4 o 5, no tenemos esa visión, y está bien que los pocos que van, y está bien que el presidente de la Cámara de Diputados pueda, digamos, tener esa visión globalizada y a cada uno de nosotros, ¿no? Pero tampoco necesitamos un papá, digo, tenemos que ser responsables y está bien que se lo expulse a este diputado, porque seguramente que va a ser así, porque es falta de respeto al pueblo argentino. En la última, diputada, y justamente hablando de la seriedad, la responsabilidad y de lo que necesitamos para nuestra Argentina, vimos también el otro día azorados cuando el ministro de Economía de la Nación, cuando justamente Sergio Massa le pregunta si iba a utilizar filminas o alguno de estos otros insumos, digamos, tecnológicos para explicar lo que es justamente lo que va a ser la partida del presupuesto 2021, y él dijo, no, te voy a zarasear. ¿Cómo lo tomó usted a esa famosa frase del ministro de Economía de la Nación, que en definitiva eso es lo que hizo, zarasearnos a nosotros los argentinos y a todos los legisladores que estaban presentes? Y fue una semana para el olvido, realmente fue una semana donde digamos, golpearon las instituciones, porque la verdad es que un ministro se exprese de esa manera, entonces nos está faltando el respeto al pueblo argentino. Eso por un lado. Y el otro hecho también, que no podemos dejar de hablar, fue como es el traslado o el movimiento que se ha hecho en la justicia, desde el Ejecutivo Provincial, con este proyecto del traslado de 3 jueces que tenían causas clave, cuando fueron avalados por el Consejo de la Magistratura y cuando fueron avalados por la Corte Suprema en el 2018. Y es gente de carrera, la verdad que no los conozco, pero es gente de carrera, y por tener temas que involucran a la actual vicepresidenta, entonces por eso es que los quieren remover y poner a amigos. Ahora, yo les digo, yo en la justicia, quiero creer en la justicia. A veces uno no cree en los jueces, porque los jueces y todo el personal de la justicia, que no debería ser así, o sea que debería también ser idóneo, y no nos tendría que no tendríamos que ver estas cosas en las instituciones, sobre todo la gente común, porque a todos nos va a pasar, es que los jueces, los fiscales, más allá que después hacen su carrera, son puestos por la política. O sea, ningún juez es nombrado si no es nombrado por los partidos políticos. Podrán hacer concursos, podrán hacer capacitaciones, presentarán todo lo que es la reglamentación, pero fueron electos por un partido político. Ahora, por eso digo, no nacen tampoco de un repollo, sino que nacen de la voluntad política de un sector. Y acá en la Argentina, la verdad que los 30 años últimos, o más de 30, salvo algunas excepciones, gobernó el justicialismo en toda su forma, o sea, el menemismo, el dualdismo, y en un periodo estuvo 4 años Macri, y en un periodo muy pequeño también estuvo de la Rúa, y en otro periodo Alfonsín, pero a lo largo de la historia así fue conformándose la justicia. Yo digo para que recordemos que a veces cuando se cometen injusticias, cuando se cometen errores, mete la cola, ¿no es cierto?, lógicamente la política en todo esto, los dirigentes políticos que de una u otra manera están ejerciendo el poder. Entonces, por ahí uno nos asombra y cree esta reforma de la justicia, que también fue otro tema pero que existe, no digo para el olvido, porque nosotros desde la Cámara tenemos que estudiarlo, también es algo que no es serio, porque una reforma judicial, si usted me pregunta una reforma, claro que se necesita una reforma. ¿Por qué se necesita? Y porque hay que agilizar. No puede ser que uno esté procesada de por vida
porque no resuelven un juicio oral, y hablo de mi caso, o porque una llamada anónima que nunca existió es tomada como prueba, o porque, por ejemplo, Menem, el expresidente Menem, nunca fue condenado. Entonces, cuando la justicia es tan lenta, deja de ser creíble, y es lo que necesitamos recuperar, nuestra confianza en la justicia, y entonces queremos celeridad. Y yo no sé si ese planteo que ahora va a llegar a diputado y ser analizado es una reforma. Sin duda que no es una reforma, es la creación de nuevos cargos en la justicia, que significa mucho más presupuesto, pero además yo estoy convencida que no va a ir a dinamizar, porque nosotros tenemos que arreglar primero lo que tenemos y cumplir con plazos para que cada uno de los temas se resuelva, porque hasta que no se demuestre que es culpable, sigue siendo inocente. Entonces, ¿cuántos años pasaron de los procesamientos que tuvo Menem? Nunca, y vencieron y nunca fue condenado. Entonces, condenado o absuelto, digo. Diputada, desde ya muchísimas gracias por conversar con nosotros, aquí los micrófonos de Radio Atlantis, Radio Eclipse en Basaí, que está saliendo en vivo también junto con nosotros, y obviamente nuestro programa Contacto Inicial abierto para usted y para todos aquellos que quieran expresar sus voces, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Un abrazo, muchísimas gracias,